Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien todos. Vamos a comenzar el día de hoy con este tema que es bastante extenso. Bueno, voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Astrid Maza Pérez. Yo soy egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del pregrado, y estudié el posgrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara, el posgrado de periodoncia. Y bueno, recientemente acabo de volver aquí a tierras chiapanecas y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes hablando de este tema que es, les comentaba, bastante extenso, pero interesante, y creo que se ha vuelto algo, pues, del día a día, no precisamente para nosotros los especialistas, sino, bueno, se ha puesto, entre comillas, de moda la rehabilitación o sustitución de los dientes con implantes, pero muchas veces no se toman en consideración algunos factores importantes antes de elegir, por ejemplo, un paciente al cual se le pueda colocar un implante, ¿no? En este caso, bueno, eso sería abarcar otro tema, ¿no? En cuanto a la elección del paciente y las cuestiones a considerar para colocar un implante, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en las similitudes que hay entre el periodonto y, bueno, en este caso sería la mucosa periimplantar, en cuanto a la orientación de las fibras gingivales, la cuestión vascular, y bueno, vamos a encontrar que hay muchas similitudes y que esto no es algo nuevo, que tiene algunas décadas ya de estudio. Y bueno, vamos a comenzar con algo partiendo desde el... Oh, creo que no cambia. A ver, aquí está. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a hablar el día de hoy. Les digo a grandes rasgos porque es como un repaso de estas partes que sí son importantes, comenzando por la definición de osseointegración, ¿verdad? Primero los objetivos, similitudes, diferencias en los tejidos periodontales y periimplantares en salud, ¿verdad? Porque siempre es importante conocer nuestros tejidos en salud para poder determinar en algún momento alguna situación patológica o de enfermedad. Entonces, también reconocer algunas características clínicas de las enfermedades periimplantares, esto, bueno, a través de un par de casos clínicos, y, bueno, conocer un poquito de las alternativas de tratamiento que hay en las enfermedades periimplantares, ¿verdad? Que va a depender igual de algunos factores que vamos a comentar ahora. Entonces, osseointegración. Recordando un poquito el concepto de osseointegración que fue dado por este médico sueco, Per-Ingvar Brånemark, que él fue el que describió este concepto como el contacto directo entre implante y hueso vivo a un nivel microscópico, porque aunque clínicamente podemos determinar que un implante está integrado, pues realmente no tenemos algo para comprobarlo microscópicamente, histológicamente, pero sabemos que un implante está integrado cuando no hay movilidad y cuando este ya está en carga, ¿verdad? Cuando ya está, por decirlo así, siendo utilizado. Ahí es donde podemos determinar que el implante está integrado. Obviamente debe haber ausencia de sangrado, de supuración, no debe haber movilidad, e incluso al momento de hacer una prueba de súper básica como de sonido, ¿no? Agarrar un instrumento, tocamos el implante y se escucha incluso como firme, ¿verdad? Entonces eso es algo súper básico y que hacemos para corroborar de manera clínica que esté integrado cuando vamos a hacer, por ejemplo, una segunda fase, ¿no? Para llegar a este proceso de la osseointegración, que también se le conoce como estabilidad secundaria, sabemos que, bueno, el implante pasa primero por una cuestión de estabilidad primaria, que es en el momento quirúrgico, que es el que determina el primer contacto de esa superficie con el hueso, y que, bueno, van a haber un montón de situaciones que nos van a dar esa estabilidad primaria, que tiene que ver con la macroestructura del implante, macro, micro, ¿verdad? Los tratamientos de superficie, el tipo de hueso, etcétera. Entonces,
Primero tenemos la estabilidad primaria y después la estabilidad secundaria, que también es conocida como osseointegración. Ahora vamos a irnos directamente a la comparación entre la encía y la mucosa periimplantar saludable, ¿verdad? Entonces, diversos autores han comentado, han hecho estudios acerca de estas similitudes y vamos a recordar un poco acerca de los componentes del periodonto, ¿no? Tenemos nuestro hueso alveolar, la mucosa alveolar, la línea mucogingival, la hendidura gingival, que no es más que la proyección, voy a agarrar el puntero, la línea mucogingival, ¿verdad? La hendidura gingival, que es la proyección precisamente de esa inserción de fibras de tejido conectivo que nos dan como la pauta entre la división del componente conectivo del ligamento periodontal y de las fibras supracrestales, en donde se hace como que ese límite de la encía libre y la encía insertada. Tenemos nuestro margen gingival, la papila interdental, y bueno, aquí ponen en este esquema como referencia la corona del diente, ¿no? Entonces, un componente muy importante dentro de esta estructura periodontal es el epitelio de unión. El epitelio de unión forma un sello biológico que protege al periodonto de agresiones externas. Y vamos a ver que también en la cuestión de implantes tenemos un sello biológico dado pues por la mucosa periimplantar, pero vamos a ver que hay algunas diferencias en cuanto a los componentes o al tejido conectivo sobre todo, ¿no? Entonces, encía. Sabemos que hay similitudes entonces entre diente y encía y mucosa e implante, porque tenemos un epitelio de unión o un sello epitelial en el caso de los implantes. Tenemos un plexo vascular que es necesario, ¿verdad?, para la irrigación, que vamos a ver igual más adelante que va a provenir tal vez de otros sitios, no del mismo lugar, pero va a existir ese plexo vascular. Por supuesto, las fibras colágenas, que aunque su orientación va a ser diferente, son necesarias también. Y bueno, algunos otros componentes como pues células de defensa, etcétera, ¿verdad? Proteoglucanos, glucoproteínas y todas esas cuestiones un poco más complejas. Pero bueno, en la encía tenemos entonces este grupo de fibras que están aquí en la imagen, ¿verdad? Circulares, dentogingivales, dentoperiostales, el grupo alveolo-gingival, ¿no? Que este sería como que el más parecido a lo que encontraríamos con los implantes. Ahorita vamos a ver la imagen. Y entonces, bueno, este conjunto de componentes, el epitelio de unión, el plexo, las fibras y demás componentes, nos ayudan precisamente a proteger todo el periodonto, ¿verdad? El hueso alveolar propiamente dicho, el cemento, el ligamento periodontal, la encía, ¿no? Al haber un proceso infeccioso inflamatorio, por ejemplo, como la gingivitis o la periodontitis, ese sello biológico se viola y es en donde es mucho más fácil que haya una agresión. Entonces, por eso es importante mantener la salud gingival. Entonces, vamos a ver qué pasa entonces cuando colocamos un implante, ¿no? Entonces, aquí la situación de la generación de ese sello biológico se va a dar cuando se coloque precisamente la parte del pilar de cicatrización o como tal del pilar ya protésico, ¿no? Y la corona. Se va a generar un pasaje transmucoso que va a ser, bueno, en torno alrededor de ese pilar o de esa corona, y se va a generar ese sello, ¿verdad? Entonces vamos a tener la presencia de la mucosa periimplantaria, y al igual que en la encía, vamos a tener un epitelio bucal queratinizado, vamos a tener un epitelio de unión que va a sellar ese sitio, y también la presencia de células inflamatorias, igual que en el caso del periodonto, ¿no? Entonces, a pesar de que hay muchas características en común, ¿cómo les diré? La consistencia o rigidez de ese sello
va a ser un poquito diferente porque en el diente tenemos la presencia del cemento, las fibras de Sharpie, que le dan otro tipo de soporte al diente, ¿verdad? Y en este caso, pues no tenemos eso, tenemos únicamente el contacto del hueso con el implante, la osseointegración. Entonces, incluso la propiocepción de tener un diente a tener un implante no es igual, ¿verdad? Eso es algo muy importante de platicar con los pacientes porque a veces sienten raro y es pues bueno, como cuando te compras un par de zapatos nuevos y tienes que acostumbrarte a tener algo nuevo en la boca. Es muy diferente la propiocepción de un implante a un diente. Entonces, eh, la generación de todo este componente es una vez que el implante está cargado. Entonces, ¿cómo determinamos que el implante está integrado? Una vez que está en función, que está integrado una vez que está en función. Y una vez que nosotros hacemos esta segunda fase protésica, donde colocamos el pilar, la corona, entonces ya tenemos la generación de este pasaje transmucoso y de este sello epitelial que va a proteger también a nuestro implante de agresiones externas. Y bueno, esto se ve así como que súper lleno de numeritos y cosas. Este estudio pues no es muy nuevo, ¿verdad? Es del 91, pero fue un parteaguas para la determinación precisamente de estas características entre similitudes, perdón, entre diente e implante. Pero así como se encontraron similitudes, encontraron algunas pequeñas diferencias en cuanto a la cantidad de colágeno y fibroblastos. Entonces, resulta que tenemos mayor porcentaje de colágeno en la mucosa perimplantar que en la encía, ¿sí? Y menor número de fibroblastos en la mucosa perimplantar que en la encía. Entonces tenemos más colágeno y menos fibroblasto en la mucosa perimplantar y menos colágeno y más fibroblastos en la encía. Bueno, y esto como qué relevancia pudiera tener clínica, ¿no? Bueno, pues esto nos habla de que el recambio, de que hay diferencia en el recambio entre uno y otro, ¿verdad? En la cuestión de los implantes de la mucosa es un poco más lento, que tal vez nos pudiera llevar a pensar que, bueno, la consistencia tal vez, o ese sello biológico tal vez no va a ser tan firme como en la cuestión de la encía, o en el caso de una agresión, ¿verdad? El recambio es más lento. En el caso de que hubiera, por ejemplo, una lesión perimplantar, tal vez la cuestión de la cicatrización sería un poquito más lenta que en la encía. Eso digo de relevancia clínica, ¿no? Pero eso es, a pesar de que tiene muchas similitudes, creo que esta es una de las diferencias más importantes y que les decía yo que creo que la diferencia de las más relevantes tiene que ver con el tejido conectivo y colágeno pues es parte de los componentes del tejido conectivo. De ahí pues en cuanto a las células, tenemos células de defensa también, ¿verdad? Fibroblastos, leucocitos, tejido residual y aún así mencionan aquí en el artículo que la composición tisular de la mucosa perimplantar es incluso hasta un poquito más uniforme que la encía. Entonces, bueno, es un poco de los datos que venían en ese artículo, que les digo que es un artículo muy interesante, aunque no es muy nuevo, y si gustan, con mucho gusto se los comparto. Entonces, retomando esta cuestión de la orientación de las fibras gingivales y del componente de tejido conectivo, bueno, en el implante tenemos ausencia de cemento, ¿no? Lo que comentábamos, no tenemos una porción radicular, no hay fibras de Sharpie, no hay ligamento periodontal. Entonces eso hace que haya una orientación distinta en las fibras del tejido conectivo, o las fibras colágenas. ¿Por qué? Porque hay una porción, ¿verdad? Que va insertada en la parte más coronal de la raíz, pero sí son en la porción supracrestal, que va hacia la encía, pero en el caso del implante, pues no tenemos esa porción, no hay cemento. Entonces,
La diferencia entre una y otra es que las fibras van a ir del periósteo y se van a proyectar paralelas al implante, a diferencia del diente, donde tenemos una inserción perpendicular, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué relevancia pudiera tener esto? Ahorita vamos a ver. Pero sí es algo importante, porque incluso al momento del sondeo puede haber un poquito de menos resistencia. Ahorita vamos a ver. Aquí está. Este es otro estudio que hicieron en el 93 y encontraron que hay menos resistencia en implantes que en dientes, y tiene que ver precisamente por la orientación de esas fibras de colágeno. Entonces, encontraron que en implantes en promedio era de 2 milímetros y en dientes de 0.7. Ahora, hay menos resistencia, pero clínicamente, pues sabemos que de 0 a 3 milímetros es el estándar para determinar si es como el promedio de un surco en dientes. Y si estamos hablando de 2 milímetros en implantes, de todos modos, digamos que está en el mismo promedio. Podemos utilizar el mismo parámetro para determinar si es un surco de un tamaño normal, ¿verdad? Que no sea un epitelio largo, que sea un epitelio que está dentro de ese promedio. Pero sí es importante porque la biología no es absoluta, ¿verdad? Y pues estamos trabajando con seres humanos, entonces pueden haber pacientes que tengan más milímetros, ¿verdad? Que sea menos la resistencia por esa orientación de las fibras colágenas y que así tenga 4 milímetros, 5 milímetros, no precisamente quiere decir que está enfermo, ¿verdad? Tenemos otras características clínicas que nos van a ayudar a determinar si está enfermo o no, incluso en los dientes. Pero ahorita vamos a enfocarnos en implantes. Si tengo 5 milímetros de profundidad, no precisamente quiere decir que es un implante que está enfermo, ¿verdad? Vamos a ver si hay supuración, si hay sangrado, si hay signos de inflamación. Las radiografías, bueno, ¿qué observo radiográficamente, verdad? También lo que nos refiere al paciente. Es importante también los antecedentes de enfermedad periodontal. Si el paciente tuvo enfermedad periodontal en algún momento, claro que va a ser un paciente más propenso a padecer una perimplantitis, ¿no? Porque ya tiene un antecedente en cuanto a la susceptibilidad a este tipo de infecciones, a las bacterias que causan estas enfermedades. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, la condición sistémica, que eso siempre para cualquier tratamiento lo tomamos, ¿verdad? Entonces, continuando con estas características de la mucosa perimplantar, lo que comentábamos, va a haber un plexo vascular, un plexo crevicular que va a estar lateral al epitelio de unión. ¿Cuál va a ser la diferencia? Digo, en la imagen se observa. Al no haber ligamento periodontal y como tal, eso hace que haya un poco menos irrigación, por así decirlo, en el sitio. Eso no quiere decir que no sea suficiente lo que hay. Pero en el caso de la encía tenemos, bueno, vasos supraperioestales al proceso alveolar y vasos también de ligamento periodontal. Y en el caso de la mucosa perimplantar, tenemos, pues, que vienen en su mayoría. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos el componente alveolar. Y creo que es algo bastante obvio y sencillo de entender. También, ¿qué relevancia clínica pudiera tener esto? Bueno, Busser sugiere que esto tal vez nos daría una pauta acerca de la susceptibilidad que pudieran tener a una infección. O sea, que una mucosa perimplantar pudiera ser más susceptible que un diente a una infección, ¿no? A una enfermedad perimplantar. ¿Por qué? Porque al estar disminuida la irrigación sanguínea, pues hay menos respuesta tal vez inmunológica, ¿verdad? Celular, y él lo relaciona con eso. Ahora no es un determinante, pero es algo a considerar, porque igual hacerle referencia a los pacientes que
no porque sea de titanio, porque luego piensan que porque es algo que se les pone, es algo que es asegurado casi que para toda la vida, ¿verdad? Y tampoco es así, ¿no? Requiere también de los mismos cuidados de un diente o incluso más, por todas estas características que hablábamos, ¿no? Las, la cuestión vascular es distinta, está un poquito disminuida. El potencial de regeneración, por ejemplo, en un diente, el ligamento periodontal nos da muchas herramientas en cuanto a la cuestión regenerativa, incluso para el hueso. Entonces, eso es algo que no tenemos cuando tenemos un implante. Entonces, más lo que hablábamos de la resistencia, ¿no? A objetos externos, incluso, no como una sonda periodontal en un surco o en este espacio del epitelio de unión. Entonces, sí son cosas como que detalles a tener en cuenta siempre cuando colocamos un implante o bueno, cuando lo tenemos en función y que es importante por eso también el mantenimiento, pero ya vamos a hablar igual de eso. Ok, entonces vamos a entrar ahorita y hablar un poco de las enfermedades periimplantarias como tal. Digo, eso es un tema súper extenso, pero lo quise compactar así lo más que pude. Y bueno, estas imágenes son, bueno, las saqué igual del libro de Linde, pero en sí los que definieron como tal la mucositis periimplantaria y la periimplantitis fueron Albrechtson e Isidor en el 94. Entonces ellos nos hablan acerca de que la mucositis es una inflamación reversible en tejidos blandos que rodea a un implante en función. Siempre hacen hincapié en que es en función. Entonces, yo a mis alumnos les decía siempre que hicieran una relación de mucositis, gingivitis, porque sería lo equivalente a la gingivitis en un diente, ¿no? La mucositis periimplantaria. Es reversible. El tratamiento, igual que una gingivitis, ¿no? En una gingivitis, ¿qué hacemos? Detartraje, control de placa, técnica de cepillado, ¿no? Eso hace que vuelvan los tejidos a su situación de salud sin pérdida de soporte. En la mucositis periimplantaria es igual, ¿verdad? Control, una limpieza, como le llamamos, un detartraje, una profilaxis, técnica de cepillado, aditamentos extras para que el paciente pueda mantener. Lo que pasa con la periimplantitis, bueno, en este caso, el proceso inflamatorio ya afecta el soporte como tal del implante que ya estaba integrado y en función, y entonces resulta en la pérdida del hueso de soporte. Entonces, eso es lo equivalente a la periodontitis, ¿no? Periimplantitis, periodontitis. De igual manera que la periodontitis, esto requiere de un tratamiento pues un poco más complejo y que va a ser elegido de acuerdo a al tipo de pérdida ósea, ¿verdad? Si es vertical, si es horizontal, si, bueno, qué tanta pérdida, ¿verdad? Hay, así como cuando hay igual enfermedad periodontal, periodontitis en este caso, si es muy extenso, si se puede salvar o si hay que quitar el diente, es lo mismo con un implante, ¿no? Determinar si es algo que se puede regenerar y salvar o, o hay que retirarlo, ¿verdad? Y pensar en otro tipo de tratamientos. La ventaja que tenemos con los dientes, como les decía, pues es el ligamento periodontal, que es como que otra fuente de células que tiene nuestro cuerpo, que tiene la capacidad de diferenciar células de todo el componente del periodonto. Entonces, eso es algo que no tenemos cuando hablamos de un implante, porque ahora sí que nuestra única fuente celular es el hueso. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta también al momento de elegir qué se va a hacer con ese paciente, ¿no? Entonces, enfermedad periimplantaria son procesos inflamatorios en los tejidos que rodean a un implante. Entonces, esta es como la definición general de las enfermedades periimplantarias, ¿no? Mucositis va a ser algo reversible, ¿no?
que va a estar confinado únicamente al tejido blando, sin pérdida de soporte del implante. Y la perimplantitis, entonces, va a ser pérdida como tal ya del hueso que rodea el implante que ya estaba integrado, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos del tratamiento como tal de la perimplantitis o de la mucositis, ¿verdad? Lo que queremos es eliminar esa lesión inflamatoria, porque al final de cuentas el proceso inflamatorio es el que termina por destruir los tejidos de soporte tanto del diente como del implante. Entonces, eliminar la lesión inflamatoria, detener la progresión de la enfermedad y desde luego hacer eh, ahora sí que lo que esté en nuestras manos para mantener ese implante en función y salud, ¿verdad? En la medida de lo posible. Como una amiga me dijo hace como un mes que vio una señora precisamente con perimplantitis, la perimplantitis no la pusimos nosotros ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos por detener la progresión, por mejorar la condición, pero van a haber un montón de factores que afecten el resultado final, que incluso incluyen hasta la capacidad que tenga el paciente para poder, no sé, ¿cómo decir? Pues ahora sí que pagar el tratamiento ideal, ¿no? O sea, que incluya una membrana, hueso y después otra cirugía. A veces los pacientes se desesperan porque quieren ver resultados rápido y además quieren que quede todo como si no hubiera pasado nada. Y muchas veces queda muy, muy bien, pero tampoco puede ser como que no hubiera pasado nada, ¿verdad? Entonces, dentro de lo real y lo posible, mantener el implante en función y también los tejidos periimplantares en salud, sobre todo, ¿no? Y bueno, aquí les presumo mi foto precisamente con el doctor Albrechtson, que lo vi en el 2018 en un congreso, y es un deleite ver a este doctor, un deleite escucharlo hablar, sabe muchísimo de genética, de microbiología, es impresionante y es, como dice mi papá, es una dama, es de veras una persona increíble. Entonces tenía que poner esa foto porque fue uno de los mejores días de mi vida. Entonces vamos a seguir. Por ahí vi una pregunta que decían, que me preguntan si se utilizan las mismas curetas. Ahorita vamos a hablar, ahorita que hablemos del tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito así. Esto sí es, lo quise poner como complemento esto a los defectos óseos periimplantares porque también es otro tema aparte, pero para que como parte de la elección del tratamiento precisamente es la presencia de los defectos óseos y de su determinación en cuanto al componente vertical y horizontal, dije, bueno, yo creo que sí es importante mencionarlo así, por lo menos. Y Schwartz en el 2007 hizo un estudio en donde comparó defectos óseos humanos y en perros, ¿verdad? Bueno, los humanos pues generados naturalmente, porque no se puede hacer estudios en humanos, pero en los perritos pusieron ligaduras en el surco para generar una lesión. Entonces, con esta comparativa en cuanto en humanos y en perritos, llegaron a la conclusión de que habían dos clases de defectos óseos periimplantarios, de clase 1 y clase 2. Y se ve muy complicada esta imagen, pero es una vista oclusal y es nada más como para entender que estos serían, en el caso de los clase 1, que serían verticales, pero pues tienen que ponerlo oclusal porque si no, no lo pudiéramos ver. Entonces, en cuanto a la ausencia de cuántas paredes, si es nada más por vestibular, si es vestibular y lingual, porque es importante la determinación de la configuración del defecto porque eso nos va a ayudar a ver vamos a utilizar hueso, membrana, ¿no? En qué sitios cómo vamos a manejar ahora sí que en sí el tratamiento, ¿no? El diseño del colgajo, si nada nos vamos a incidir por un lado, por vestibular, por palatino. Entonces sí es importante
la determinación pues del defecto óseo. Y esto pues con la ayuda de una tomografía, ¿verdad? Porque, pues a través de una radiografía pueden pasar desapercibidas muchas cosas. Entonces, estos los defectos clase 1, que serían como defectos verticales, ¿no? Y la subdivisión que hicieron ellos. Por ejemplo, este sería un defecto vertical, clase 1A, radiográficamente. Si yo tomo una radiografía, pues probablemente digo, no, pues no hay nada, ¿no? No se ve nada. Al abrir el colgajo, tenemos un efecto como de tipo dehiscencia, ¿verdad? Porque hay pérdida aquí de la continuidad de la cresta ósea. Y bueno, esto radiográficamente puede pasar desapercibido. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros detectar clínicamente que hay un defecto de esos? Pues para eso también tenemos, bueno, nuestros ojos, nuestras manitas para agarrar una sonda y ver si hay sangrado, supuración, si hay profundidades que estén fuera de los rangos normales, pero que coincidan con características y signos clínicos de inflamación, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Una imagen radiográfica nos da muchos datos, pero también pueden pasar desapercibidas algunas situaciones como estas, como un defecto de clase 1A, que es vertical. Y bueno, los defectos de clase 2, que serían como pérdida horizontal. También es importante porque el tratamiento de un defecto de clase 2 pues no sería lo mismo que un defecto de clase 1, ¿no? En un clase 1 todavía tenemos un poquito más de opciones de hacer regeneraciones, sumergir los implantes, etc. En un defecto clase 2, igual y sí pudiéramos hacer algo de regeneración vertical, pero pues ya sería un poquito más, siento yo, arriesgado hacer una regeneración vertical y todavía sobre implantes. Tendríamos que ver qué tanta pérdida ósea hay. Y bueno, ya incluye, eso ya sería utilizar otro tipo de membranas, ¿verdad? Y manejo de tejidos mucho más, un poco más complejo. Digo, no quiere decir que el otro no sea complejo, pero una regeneración vertical siempre va a ser un poco más difícil. Entonces, sí es importante determinar pues, el tipo de defecto y de pérdida ósea que ha habido ahí. ¿Cómo elegimos el tratamiento? Bueno, la literatura nos va a decir que se puede hacer incluso sin colgajo, ¿verdad? O a colgajo. Ahora sí que va a depender de la elección del clínico. La instrumentación manual, esa es sí o sí. Y la pregunta que me hacían es, ¿con qué, verdad? ¿Con qué se hace? Hay unas curetas especiales que son de titanio. Esas curetas pues, se supone que no dañan el implante porque son de titanio, ¿verdad? Ahora, también nos hacen referencia a algunos artículos, por ejemplo, en ese artículo precisamente hacían el desbridamiento con ultrasonido y también lo hacían manual, las dos. Entonces, yo creo que ahí es de valorar porque hay unas curetas que son de plástico y no sé hasta dónde el plástico pueda eliminar, por ejemplo, sarro. Muy difícil. Y ahora sobre el titanio, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en que voy a generarle un daño al implante con mis instrumentos, bueno, yo creo que si hay perimplantitis, esa superficie ya está dañadísima, pero por las bacterias, ¿no? Ya no era nada de lo que era en un principio, y de todos modos lo que se va a tratar es de salvar lo que ya está dañado. Entonces es como que valorar, bueno, quiero que quede lo mejor posible, que quede lo más limpio que se pueda. Tal vez con las curetas de plástico no sea suficiente. Las curetas de plástico yo creo que para una mucositis, ¿no? Puede ser que sirvan para quitar placa bacteriana, tal vez un poquito de sarro que todavía alcancemos a ver ahí supragingival. Y aún así el sarro es difícil de quitar, ustedes no me van a dejar mentir. Entonces, es valorar, o sea, voy a dañar la superficie del implante con mi ultrasonido
Al final de cuentas, creo que el ultrasonido, digo, si recordamos el principio básico, pues es la cavitación, ¿no? Entonces, también yo pienso que puede ser una buena opción utilizar un ultrasonido. Y también las curetas, ¿no? La instrumentación manual, ¿por qué? Porque siempre para la eliminación del tejido de granulación tiene que ser con las curetas, ¿no? Jackets o las curetas de titanio, idealmente, ¿verdad? Pero les digo, eso es como que es a elección de quien lo vaya a hacer. Ahora también aquí les puse, por ejemplo, estas fresas, que se supone que también es esta de acá, que son igual de titanio y que sirven para limpiar las cuerdas del implante, ¿no? También tenemos este otro que es otro cepillito que es igual de titanio, pero realmente no sé hasta dónde esto puede ser, que se supone que no daña tanto la superficie del implante, pero bueno. Yo pienso en todas las virutas que pueden quedar después de la utilización de estos cepillos. Yo en lo personal no los he utilizado. Tendría que utilizarlos y tener como que experiencia propia para ver si los recomiendo. O sea, yo en mis manos, para ver si funciona en mis manos, porque también es eso, ¿no? Ver qué funciona en las manos de cada uno. Por lo pronto yo creo que ahora sí que lo seguro es la instrumentación manual con estos instrumentos de titanio, ¿verdad? Para asegurar que quede todo bien limpio y obviamente sí lleva un buen rato hacerlo porque si en una superficie radicular que es lisa es difícil, ahora en una superficie de un implante es complicado, ¿no? Y los defectos a veces en los implantes son bien difíciles porque se van incluso como que alrededor, pero pues son espacios muy pequeños en donde tenemos que limpiar lo mejor que se pueda y no podemos abordar por la parte del paladar, por ejemplo. Entonces, es algo un poquito complicado, pero también nos podemos valer precisamente de agentes químicos locales y sistémicos para compensar como que esas partes en donde tal vez nosotros no podamos limpiar al 100. Sugieren también algunos autores el uso de láser. Eh, el láser también es algo que está en debate, ¿verdad? No hay diferencia significativa entre usar el láser o hacerlo manual. Y en realidad es algo que no funciona en las manos de todos. Siempre en los artículos dicen, y que mucho tiene que ver el operador, y lo que funciona en tus manos y lo que... Entonces, el láser es algo que es bastante caro, es un aparato caro, y de todos modos tampoco es que asegure el éxito, ¿verdad? Lo que sí es que ellos creen que tiene un efecto bactericida. Entonces, ese sería el plus de usar el láser. Pero, como se puede ver aquí en la imagen, pueden haber ciertos, incluso puede ser un poquito más agresivo con los tejidos gingivales. Aquí después de que hicieron esto, hubo una recesión gingival, en este caso, ¿no? Porque el láser, no hicieron cirugía, fue como que anestesiaron y fue a campo cerrado por no hacer una cirugía, pero al final de cuentas, con el mismo láser, pues quemaron la encía y se generó una recesión que al final de cuentas resultó pues, en un daño en los tejidos, ¿no? Entonces es como valorar la elección del tratamiento. Si se quieren ir a la segura, instrumentación manual. Y pueden utilizar también pues el ultrasonido, porque en la literatura está registrado que se puede utilizar el ultrasonido. De preferencia ultrasonido, porque el cavitrón, por ejemplo, el escáner o los neumáticos no tienen la misma, o sea, la misma potencia. Sí funciona, pero de todos modos, igual tendríamos que hacer también instrumentación manual y bueno, la utilización de los agentes químicos, que esa es sí o sí, cuando hacemos un procedimiento quirúrgico. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Las herramientas que utilizamos para limpiar. Ahora, si quieren probar a utilizar, por ejemplo, uno de estos cepillitos, también, ¿no?
O sea, es algo nuevo, relativamente nuevo, y que por eso pues no hay mucha información todavía. Creo que hay más información acerca del láser. Entonces, vamos a continuar con esta cuestión. ¿Qué hacemos? En la mayoría de los casos de perimplantitis de moderada a severa, elegimos el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque el acceso a los defectos es un poco más complejo, nos indica que tal vez pues ya una porción considerable del implante ha sido dañada, infectada, entonces es recomendable hacer un procedimiento quirúrgico. Esto es, bueno, igual a través de una elevación de un colgajo, eliminación del tejido de granulación del área del defecto y descontaminación, ¿verdad? Entonces, lo que ya les comentaba en la diapositiva anterior de más o menos cómo se realiza. Entonces, en cuanto a los resultados que influyen, bueno, la configuración del defecto, si utilizamos algún injerto óseo y qué tipo de injerto óseo utilizamos, igual si utilizamos alguna membrana, y sobre todo, pues las características de la superficie del implante. Cada marca de implantes tiene tiene como patentado el tipo de cuerdas, el diseño y el tratamiento de superficie del implante. Entonces, bueno, todo eso va a tener mucho que ver. Y si hay implantes que pues no tienen, no sé, registros de salubridad, que son medios piratas, sí hay diferencias, sí hay diferencias. O sea, hay que tener en consideración todo eso. Y como parte también del tratamiento es la terapia de mantenimiento. Lo quise poner en la parte de la elección de tratamiento porque no es algo aparte, pues, no es opcional. Y eso también es algo que hay que hacerle hincapié al paciente. Es algo que es parte del tratamiento y que debe ser para siempre, ¿no? Y la literatura no hay un consenso como general acerca de cada cuánto, pero se recomienda cada 5 o 6 meses, aunque también tiene mucho que ver el perfil de riesgo del paciente, lo que hablábamos, ¿no? Si es un paciente, no sé, diabético o con algún otro tipo de enfermedad sistémica, si tiene historia de enfermedad periodontal, podemos modificar este plan. Ahora, se recomienda cada 5 o 6 meses. Ese es el consenso que hay, como de que en promedio, algunos hablan hasta incluso de cada 4 meses, pero ya depende, ahora sí que como cuando hablamos de terapia de mantenimiento periodontal, en dientes, pues, también tiene mucho que ver las características del paciente. Qué tan comprometido es también con su limpieza, el historial médico y todo. A veces nos toca verlos cada 2 meses, ya que como que toman conciencia y responsabilidad, ya podemos alargar las citas. Es lo mismo en la cuestión de los implantes y es parte del tratamiento, ¿no? Entonces, por eso quise ponerlo de terapia de mantenimiento como parte del tratamiento, ¿no? Ya sea para prevenir que haya perimplantes, para prevenir alguna enfermedad periodontal o para prevenir alguna enfermedad perimplantaria, o incluso ya una vez que se haya tratado, en la terapia de mantenimiento se utiliza. Y es sí o sí. Y ahora entonces vamos a pasar con un caso clínico que es de un amigo mío, el doctor Juan Daniel Argüello Torres, un buen amigo ecuatoriano, egresado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil del pregrado y del posgrado de periodoncia de la Universidad Central de Ecuador. Ahorita vamos a ver que, bueno, él me hizo favor de prestarme este caso clínico porque él lo tiene muy bien documentado, con unas fotos que ahorita van a ver que están muy, muy bonitas, muy, muy profesional el doctor y le agradezco mucho. De veras que los ecuatorianos, si no tienen un amigo ecuatoriano, necesitan tener un amigo ecuatoriano porque todos son bellísimas personas. Entonces, ya después de las flores del doctor Juan Daniel, vamos a continuar con su caso clínico. Este caso clínico es de una señora. El doctor no colocó los implantes, a él le hablaron para
la resolución de un problema ya de enfermedad periimplantar, ¿verdad? Es una señora mujer de 45 años, sin datos patológicos, sin ninguna condición sistémica, pero que al mes de que se le colocó el implante, ella, bueno, empezó a presentar supuración en el sitio donde se colocaron los implantes. Este es el día que se vio a la paciente la primera vez. Y bueno, podemos observar y es evidente esta zona de acá, en donde se encontraba la fístula. Aquí también tenemos, bueno, se ve evidencia de enrojecimiento y sangrado. La supuración era a través, obviamente, de la fístula y también del surco. Entonces, bueno, esto fue el 27 de julio que el doctor la revisa, pero los implantes fueron colocados en febrero. Y al mes comenzó el problema de la infección, pero dejaron pasar, no sé, ¿cuántos meses? 4 meses, para que el doctor la atendiera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, hubo cierta negligencia en ese sentido, porque si desde el primer mes hubo supuración, creo que ya era un indicio de que había un proceso infeccioso, obviamente. Entonces, bueno, vamos a darles el beneficio porque estábamos en plena pandemia y era difícil, pero aún así se dejó pasar un tiempo considerable. Y estas eran las radiografías tomadas el 27 de mayo. Entonces, 2 meses antes de que el doctor viera a la paciente. Ahora, radiográficamente, ¿qué vemos? 3 implantes en zona anterior. Y bueno, se puede ver una zona radiolúcida en este sitio, aquí también, en esta parte de acá, aquí un poquito también, ¿verdad? Pero, pues, se ve un poquito, pero no se ve como en una magnitud exagerada, ¿no? La paciente tenía provisionales todavía en esas fechas. Entonces, el doctor quitó, bueno, bajó los provisionales que traía. Obviamente esos provisionales se los llevó desde el día de la cirugía, que aunque no estaban, bueno, no estaban, se fue con una carga inmediata, que en realidad se van sin carga porque no llevan contacto cruzal. Entonces los quitó para revisar bien cómo estaban los tejidos, las papilas, bueno, la conformación de tejidos estaba muy bien. La verdad es que sí, el protesista hizo un muy buen trabajo con la paciente, pero bueno, la parte de la infección, ¿no? Aquí tenemos una vista oclusal de esta paciente, ¿no? ¿Qué observamos aquí? Bueno, si vemos la parte vestibular, aquí hay un colapso bastante evidente, ¿no? Entonces, enrojecimiento, en teoría, bueno, cuando nosotros tenemos un paciente que ya está en una fase donde ya vamos a colocar, por ejemplo, nuestras coronas definitivas, incluso la consistencia de los tejidos, esto no es lo esperado, o sea, está inflamado, está sangrando, algo no está bien, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el día que el doctor la revisó para determinar qué es lo que se iba a hacer. Y bueno, este caso resulta que la señora, bueno, era un reborde de dentro, no había como que historial de enfermedad periodontal en esos dientes, pero la cosa fue como que el mal manejo que hicieron en el momento de la colocación, porque los implantes los colocó una persona y luego la regeneración ósea iba a llegar otra persona a hacerla y resulta que no llevaron el injerto óseo. Eh, la periodoncista que iba a poner el injerto no llevó el injerto y la doctora que iba a poner los implantes tenía un injerto aloplástico, me parece, y bueno, nada más colocaron el injerto. Total que, bueno, el injerto se encapsuló, se infectó y al final de cuentas, pues se tuvo este resultado, ¿no? Y que además, comentando con el doctor, no es necesario colocar precisamente 3 implantes cuando tenemos, por ejemplo, es la ausencia de esos 3 dientes.
le comentaba yo con él, bueno, igual y considerar, no sé, dependiendo de la viabilidad o del hueso disponible, colocar quizás los dos centrales y dejar este como volado, o colocar estos dos y dejar este volado, o hacer un puente sobre implantes, no sé. Tal vez incluso eso hubiera dado un poquito más de pauta de que si algo no hubiera salido bien, pues bueno, si este implante no funcionó, bueno, colocamos ahora otro acá y hay otra opción incluso protésica, ¿no? A la paciente se le mandó a hacer una guía quirúrgica para la colocación de implantes. Y bueno, o sea, fue un procedimiento en el que la paciente invirtió dinero y de todos modos, bueno, el resultado pues no fue bueno en la cuestión de, pues del proceso infeccioso que se generó. Entonces, creo que prestaron atención, y eso hablamos con el doctor, a cosas tal vez que no eran tan relevantes o en ese momento, y dejaron lo importante que era, bueno, hacer un procedimiento en donde se colocara un hueso ideal, que tal vez no fueran 3 implantes, fueran 2, pero que el manejo de tejidos se hubiera dado para hacer una mejor, pues, un mejor resultado, ¿no? Que diera un mejor resultado. Pero bueno, esto es lo que se encontró el doctor. Y tomando eso en cuenta, decide él entonces hacer la cirugía el 11 de agosto. Entonces, el 11 de agosto del 2020, como pueden darse cuenta, tenemos ahora una fístula en este implante también. Al principio solo estaba esta. Y bueno, entonces ya pues se decide hacer la cirugía que incluye una regeneración ósea. Y vamos a ver ya. Otra vez el retiro de los provisionales. Sigue habiendo un poco de inflamación evidente. Y bueno, en la siguiente fotografía vamos a ver la vista oclusal. Aquí se observa un poquito mejor el colapso del que hablábamos del reborde. Digo, no sabemos cuál era la condición de la paciente antes de la colocación de los implantes, ¿verdad? En cuanto a este colapso. Pero es muy probable que ella, como era un reborde dentulo, que hubiera necesitado la colocación igual de hueso y membrana para regenerar algún sitio en el momento de la colocación de los implantes. Pero bueno, eso es es lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, bueno, se abre el colgajo y ¿qué encontramos? Encontramos que prácticamente toda la porción vestibular de este implante está expuesta, ¿no? Ah, un detalle que se me había olvidado. El doctor en la primera cita me contó que que pidió el torquímetro, ¿verdad? Torqueó hasta 30 para ver si esos implantes se salían y no se movían. Entonces, a pesar de la perimplantitis, esos implantes estaban bien aferrados a vivir. Entonces, el día de la cirugía, una vez que le abrió el colgajo, igual, hizo exactamente lo mismo y de todos modos el implante, sobre todo este de acá, no se movió. Entonces, él iba dispuesto a prácticamente quitarlo, ¿no? Por el tipo de defecto que había, pero no. Entonces, bueno, ese implante quería vivir ahí y el doctor decidió hacer el desbridamiento como tal, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que hay todavía como una laminita de hueso aquí. Y bueno, este otro implante de acá, bueno, a través de había como una fenestración acá del hueso. Estaba cubierto por hueso, pero igual de este lado se comunicaba. Entonces, el desbridamiento manual, él se aventó el desbridamiento manual con sus curetas de titanio. Obviamente después de un rato considerable, bueno, tenemos, déjenme ver, aquí está. Después de desbridar bien, el protocolo, y esto es algo que lo van a encontrar ustedes en la literatura, la tetraciclina se utiliza para la desintoxicación de esas superficies. Entonces, 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos se puede colocar, después se retira, se irriga con suero fisiológico durante 1 minuto para limpiar muy bien. Y después también podemos colocar clorexidina al 0.2%.
¿no? Esto sería como que la parte que hablábamos de la utilización de los agentes químicos para poder limpiar, o más bien para poder detoxificar la superficie de los implantes. Ahora, aquí en México, pues la tetraciclina es un poquito complicada de conseguirla, pero una opción es el EDTA, ¿verdad? Utilizarlo con mucho, mucho cuidado se puede hacer. Entonces, o si tienen, yo sigo pensando que es mejor la tetraciclina, pero bueno, no, es algo un poquito complicado de conseguir. Y bueno, ya una vez que se colocó esto, pues entonces desbridamiento manual, detoxificación y posteriormente tenemos ya las superficies limpias. Ahora, en el momento del desbridamiento y todo esto, ciertamente es la porción que había como de hueso acá, que era una laminita muy delgada, pues se terminó desprendiendo y se fue. Entonces, pero bueno, se ve bastante bien. La verdad es que se ve incluso la diferencia, ¿no? En el implante estaba contaminado. El doctor me comentó que el defecto, como les comentaba yo, se iba como alrededor del diente, la parte de atrás. Entonces él limpió lo mejor que pudo y listo. ¿Qué es lo que sigue? Colocar el injerto óseo, la membrana, y es la siguiente foto que vamos a ver. El doctor utilizó un injerto óseo de BIOS, que creo que es uno de los injertos de elección, así de primera elección de muchos colegas. La desventaja es que es un poco más costoso, bastante, que otros injertos. El doble o hasta el triple que otros injertos, pero incluso doctores reconocidos lo utilizan para hacer regeneraciones óseas, de preferencia una partícula que no sea muy fina, ¿verdad? Que sea mediana, gruesa, a partir de 500, 800 micras, yo pienso que la partícula ideal como para hacer este tipo de regeneraciones óseas. Y en algunas ocasiones se puede utilizar algún grano muy pequeñito, pero es en casos muy particulares, muy particulares. De hecho, el doctor me hizo referencia que en este sitio sí colocó un grano mucho más fino, ¿no? Pero en la porción más extensa utilizó este injerto de BIOS. Posteriormente, colocó una membrana de pericardio y bueno, suturó. Y en este caso las suturas, bueno, este tipo de procedimientos igual para los que tengan y puedan hacer fijación con tachuelas, en este caso pues siempre se puede resolver. Se puede fijar la membrana al periósteo y bueno, nada más es cuestión de saber cómo fijarla, pero se puede hacer. Ahora, ya tenían puestos, si se dan cuenta, ya tenía puestos ahí los provisionales nuevamente. Y bueno, entonces, déjenme ver la siguiente foto. Ya, en esta foto, bueno, ya tenemos el colgajo reposicionado. Claramente para hacer la reposición del colgajo, bueno, hay que hacer liberación, ¿verdad? Liberación del músculo para poder jalar lo más que se pueda y que quede bien, bien cerrado. Sabemos que si hay exposición de la membrana, hay contaminación y eso pone en riesgo el procedimiento, ¿no? Si se contamina, pues bueno, digo, a veces ha pasado que se expone una parte pequeña de la membrana y bueno, toca hacer lavados, clorexidina y mantener un seguimiento corto con el paciente y hay buenos resultados, más el tratamiento antibiótico, etc. Entonces, de preferencia es que quede totalmente cubierta y para eso, bueno, hay que hacer un manejo ahí del colgajo para que cierre muy, muy bien. La sutura que se utilizó en este caso fue nylon. No le pregunté cuántos ceros, pero me parece, no sé, parece un 5 o 6 ceros de nylon porque se ve muy, muy delgadita. Y bueno, en cuanto a las suturas, bueno, en este caso, ¿verdad? Liberatrices, puntos simples, y en el caso del cierre del colgajo tenemos una suspensoria simple, ¿verdad? Porque como nada más se levantó el colgajo vestibular, pues ese fue únicamente el que se suturó, una suspensoria simple. Y que además este tipo de sutura le da bastante, como que bastante soporte al colgajo, ¿no?
Muy importante usar también una sutura que sea buena, porque una sutura que no tenga suficiente fuerza tensil puede soltarse y entonces ahí sí se expone y todo lo que se hizo, pues ahí se pierde. Entonces, importante una sutura que sea buena, que tenga suficiente fuerza tensil, que no esté caducada y que aunque sea de 5 o 6 ceros que son muy delgaditas, de verdad hacen su trabajo muy, muy bien. De preferencia nylon, sí, porque no retiene placa bacteriana. De hecho, cualquier periodista les va a decir que creo que tiene, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que utilicé una seda negra. Eso no, es muy raro que utilicemos una seda negra o algo trenzado, a menos que sea, no sé, un bicril. Y dependiendo, ¿verdad? Que sea de ceros, de 4 ceros en adelante. Yo les recomiendo que no utilicen 3 ceros porque es muy grueso, es muy agresivo incluso para la cicatrización, hasta para cualquier tipo de cirugías. Y la seda negra retiene muchísima placa. El nylon es una muy buena opción, es algo que es más fácil de conseguir que, por ejemplo, una sutura de teflón, que son más caras y un poco más complicadas de conseguir. Entonces, una sutura de nylon es buena, es suficiente y es fácil de conseguir. Y yo les recomiendo que la tengan hasta para hacer otro tipo de cirugías en su consultorio. Tenemos ahí la vista oclusal y vemos cómo después del procedimiento sí se ha recuperado un poco de ese grosor de la porción vestibular. Y bueno, vamos a ver la siguiente foto. Aquí está. Entonces, una semana después, este es el resultado, ¿no? Vemos que hay contracción de los tejidos, eso es algo normal. Después de cualquier tipo de cirugía, hay contracción de los tejidos y está registrado en la literatura que hay sí o sí contracción de la encía. Incluso hay remodelado óseo en el momento en el que nosotros exponemos nuestro hueso al medio ambiente. Hablan en un promedio incluso de hasta 0.5 milímetros. Entonces, también por eso a veces somos considerados en cuanto a hacer procedimientos quirúrgicos en zona anterior, porque ocurre esto, hay una retracción de los tejidos, sí o sí, aunque se haga el manejo perfecto de ellos, siempre hay un poco de retracción en los tejidos. Por eso tratamos de jalar un poquito más allá de lo que nosotros queremos, de donde queremos que se coloque la encía. Ahora, aquí era un caso en donde ya había pérdida, ¿no? De hueso debido a la periimplantitis. Ahora aquí yo le pregunté al doc si había mandado antibióticos y me comentó que sí, amoxicilina ácido clavulánico, 1 gramo, y digamos que hasta ahora pues la paciente parece que le iba bien, ¿no? Tal vez estéticamente pues no era algo deseado, pero la resolución de la infección parece que iba bien, ¿no? Porque ya se ve el color de los tejidos distinto, ya no tenemos la presencia de las fístulas, que eso es decir bastante, entonces iba bien. En el segundo control tenemos todavía el proceso inflamatorio, ¿verdad? Debido a la cirugía y vemos aquí un poquito de sangrado, todavía. Cicatrizando aún, todavía las suturas. Y bueno, en este caso, pues sí fue, me comentaba el doctor que un poquito desalentador para el protesista, porque todo lo que había ganado, pues ya no existía, ¿verdad? La conformación de los tejidos, las papilas, debido al, pues en sí al procedimiento quirúrgico. Pero bueno, aquí lo importante era detener el proceso infeccioso, ¿no? Primero, ya después se soluciona la cuestión estética. En una vista oclusal, yo veo muy bien a los tejidos, incluso se ve pues el grosor, parece que el tejido o el tejido óseo va haciendo lo suyo también. Una vista lateral. Ok, me preguntan que cuál es el tipo de sutura que se utiliza para fijar la membrana. Utilizamos una sutura reabsorbible. Por lo general utilizamos bicril,
¿Por qué? Porque la manipulación del Vicryl es un poquito más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, una catgut se reseca y se troza o se rompe y es un poco más complicado, pero una sutura que sea reabsorbible, ¿no? se utiliza para hacer la fijación de la membrana. Y obviamente tiene que ser, no sé, tal vez de unos 5 ceros, 4 ceros se me hace está un poquito gruesa, pero tendría que ser igual de unos 5 ceros y se fija el periósteo. Dependiendo del diseño del colgajo, pero se tiene que fijar el periósteo. Okay. Bien, entonces, bueno, vista lateral. Muy bien. Ok, entonces tenemos aquí la siguiente revisión, que no recuerdo cuándo me dijo el doc que era. Parece que aquí hay una partícula ósea que estaba expulsando el cuerpo de la paciente y en esta foto bueno, a mí también me llamó mucho la atención, vean esta acá del 24 de agosto, esta me parece que fue al mes. Parece que hubiera habido incluso más retracción en los tejidos y un poco de inflamación. Entonces, el doc me comenta que mandó nuevamente un antibiótico porque parecía que el proceso infeccioso estaba ahí todavía como que no quería ceder. Entonces, ya había mandado la amoxicilina y el ácido clavulánico, pero decidió enviar nuevamente ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y que además, le envió a la paciente a realizar un enjuague de yodo povidona con suero fisiológico en partes iguales, únicamente una vez en la noche, que sabe muy feo y que es un poquito agresivo, pero los resultados son bastante buenos, y aunado a la utilización del antibiótico, ¿no? Porque parecía que algo ahí estaba todavía, como que no quería ceder. Entonces, después de ello, miren, aquí está otra foto, 14 de septiembre, fue muy cercana a esa fecha. Y quiero ir, bueno, aquí todavía, digo, sí se alcanza a ver una mejoría, pero todavía los tejidos faltaba un poquito más. Después de que la paciente terminó con el tratamiento de antibiótico y de estos enjuagues que el doctor mandó también durante una semana, durante la semana que utilizó la ciprofloxacina, vemos que ahí sí ya hubo una mejoría bastante notoria en el caso de esta paciente. Ahora, ¿qué es con lo que hay que lidiar ahora, no? Yo le pregunté, bueno, doc, aquí veo que hay un poco de sangrado y me comenta él que ciertamente él sondeó y lo que él quería verificar es que no hubiera más supuración, no había supuración, hubo un poco de sangrado al momento del sondeo y esto, bueno, ahí les va. No siempre que sangre, por ejemplo, tiene mucho que ver con esta resistencia que hablábamos de las ondas. Si nosotros ponemos un poquito más de la fuerza que se requiere, podemos ocasionar que sangre, incluso un epitelio de unión en un diente o en un implante. Entonces, hay que tener nada más cuidado y más bien atención a eso. En este caso, el doctor, pues él a propósito hizo como que presión en ese sitio para ver si había supuración y por eso es que se ve el sangrado. Pero me dijo que no había profundidades y que pues en realidad los tejidos se ven muy bien. Ahora, observamos que debido al manejo de los tejidos, tenemos nuestra línea mucogingival acá. Aquí viene la línea mucogingival, aquí también, y aquí está. Entonces, obviamente hay que hacer un manejo de tejidos ahí para poder recuperar o reposicionar esta línea mucogingival y ganar un poco de encía en este sitio. Y el siguiente paso sería, bueno, él me comenta que lo que quieren hacer es, pues, para mejorar esta condición de los triángulos negros,
colocar un injerto de tejido conectivo en sobre, que sería, hagan de cuenta, una incisión acá, otra incisión acá, bueno, tal vez, no sé hasta dónde quiera colocar el doble injerto, porque incluso pudiera ser hasta acá, ¿verdad? Para abarcar como que toda esta parte. Entonces, con esto lo que pretenden es ganar un poco aquí de tejido conectivo en las papilas, ganar aquí encía y, bueno, mejorar esta condición estética. Ahora, generar papilas es complicado. O sea, es algo que no hemos logrado al 100% los periodoncistas y bueno, hay unos principios, ¿verdad?, que de Tarnow acerca del punto de contacto y la cresta ósea que nos determinan la presencia de la papila o la ausencia, ¿verdad? Si tenemos 6 milímetros o más, no va a haber papila. Entonces, en este caso, del punto de contacto a la cresta, habían más de 6 milímetros, por eso la ausencia de esa papila. Entonces, lo que busca el doctor es hacer esa cirugía para poder mejorar la cuestión estética, ¿no? Muy bien, aquí pues bueno, yo creo que aún con el antecedente de todo ese proceso infeccioso se ve bastante bien, se ve el color de la encía, la ausencia ya de las fístulas y creo que eso es lo que se busca, ¿no? Solucionar el proceso infeccioso y bueno, que no haya más avance, ¿no?, de esa pérdida ósea y que como consecuencia lleve a perder los implantes. Entonces aquí vemos sí hubo mejoría en cuanto al grosor y a la regeneración ósea que hizo el doctor, parece que fue exitosa. Entonces, bueno, ya lo que queda ahora es el manejo de tejidos blandos. Y esta es la radiografía final, en donde, bueno, se observa prácticamente los defectos que se veían en las radiografías iniciales, que se veían radiográficamente, parece que que se han llenado, por así decir, de hueso nuevo. Y no recuerdo de cuándo fueron esas radiografías, pero creo que son 4 meses. A los 4 o 5 meses del procedimiento, del procedimiento quirúrgico que hizo el doctor. Ya, sino que me escriba que me escriba un WhatsApp ahorita para desmentirme. Pero pero bueno, hasta ahorita en esto van con la paciente, es ella. No sé si se puede hacer zoom aquí, déjame ver. Sí. Muy bien. Entonces, podemos observar que la paciente tiene una sonrisa invertida, ¿no? Entonces, se pueden hacer algunas cosas para poder mejorar, ahora sí que esa condición, no solamente con la situación del manejo en el área de los implantes, sino, por ejemplo, en los caninos, para que haya un poco más de armonía, ¿no? Y sobre todo que no sea tan notoria la discrepancia de márgenes que hay, ¿no? Tratar de hacer como que más armonioso el asunto. Entonces, en este caso, bueno, hasta aquí llegó este caso del doctor Juan Daniel, que fue en un caso quirúrgico en donde se hizo una regeneración, no sé, y en donde, bueno, todavía, y esto pues tiene ya prácticamente, tiene desde julio, 8 meses y todavía no, pues todavía no se termina con la paciente. Entonces, eso es algo que igual hay que comentarles a los pacientes. Siempre tratamientos con implantes son tratamientos largos, largos. Incluso cuando las cosas salen bien, son largos. Ni siquiera son 6, 8 meses. Y si se utilizan y si se hacen procedimientos de regeneración, hasta más tiempo. Me refiero a para ya tener su restauración final, ¿no? Por el manejo de tejidos, por los tiempos de cicatrización, que pues ahí sí no podemos hacer nada al respecto, hay que esperar. Entonces, eso es. Y bueno, no sé, tengo ahí otro caso, pero no sé si es muy cortito, muy cortito, súper cortito. Y eso nos vamos a ir nada más rápido porque quiero hacer referencia a algo muy importante. Ya que nos vamos a meter en tanto show, pero esta paciente que igual llegó con perimplantes
periodontitis, aquí, ojo, tenía un puente sobre un diente y un implante. Y no es la primera vez que yo veo algo así, está contraindicado. Es uno de los principios básicos. No puede haber un puente sobre un diente y sobre un implante. Y eso es algo que es básico, 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 pero pues tampoco no nos los han enseñado a todos. Entonces, por eso que quería mostrarles, por lo menos dije la radiografía, porque es muy probable que eso tuviera que ver con el compromiso de este sitio. Ahora, no sabemos bien la historia de la paciente porque era una paciente que vivía fuera del país y pues se había casado creo con un ecuatoriano, eso me estaba comentando mi amigo, y había regresado a Estados Unidos. Esto se lo hicieron en Estados Unidos. Así que en todos lados se cuecen habas, como dicen, porque en Estados Unidos le hicieron esto y no es algo que esté bien. Pues entonces la doctora que la vio de primera vez lo que hizo fue, de primera, ahora sí que cortar ese puente para que la carga no estuviera ya más en ese sitio. O bueno, sobre el diente y el implante, lo dividió y estuvo muy bien que lo haya hecho. Y bueno, en ese caso el doc pues me dijo que bueno, no tenía a la mano la tomografía, pero nos vamos directo al día de la cirugía. Me comentaba que igual en el canino, este canino acá había una fístula y bueno, aprovecharon pues para como abrir todo el colgajo y también limpiar la lesión de ese canino que estaba también dañado. Entonces, en este caso la paciente por cuestiones económicas no pudo hacerse una regeneración ósea, pero lo que les decía, o sea, lo importante es también la solución del proceso infeccioso. Entonces, bueno, no tenía dinero para pagar tal vez el procedimiento de regeneración, pero sí era necesario abrir, limpiar y hacer lo posible para mantener esos implantes ahí, si es que no los quería perder. Y ahí tenemos una fotografía. Aquí se ve el defecto óseo, tejido de granulación que hay que eliminar perfectamente para poder también limpiar la superficie del implante. Y en realidad los tres implantes parece que estaban ya afectados, aunque el más evidente era este, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, que tal vez en la radiografía no se observaba, pero miren, aquí ya tenemos una exposición de cuerdas y aquí también. Y tal vez radiográficamente no era tan evidente. Y hice otra fotografía. Y bueno, esta fotografía fue ya después del desbridamiento. Como se pueden dar cuenta, ya no hay tejido de granulación alrededor del implante. Y este defecto se ve incluso acá atrás. Aquí se ve la cresta y aquí se ve un espacio, ¿verdad? O sea, era un defecto circular. Y aquí se ve como una pequeña fenestración que al momento de estar eliminando el tejido de granulación se creó, pero a través de esta fenestración el doctor tuvo chance de limpiar el defecto y la lesión que había en relación con el canino. Entonces, con una mini 5 pudo ingresar súper bien y limpiar, lo cual me parece excelente porque pudo solucionar dos en uno. Y pudo conservar por lo menos esta cresta, ¿verdad? Lo que quedaba aquí de hueso tanto por el implante y el diente. Entonces, muy bien. Y bueno, ya después del desbridamiento y todo, ¿qué procede? Pues ya, cerrar el colgajo. Porque no se hizo un procedimiento de regeneración, aquí otra vez. Hay que hacer una liberación del músculo para que podamos subir bien, bien, bien ese colgajo, cerrar y bueno, esperar lo mejor también. Hay que mandar antibióticos, por supuesto. Es parte del protocolo del tratamiento como tal, quirúrgico. Y bueno, esta es una fotografía del control a las 2 semanas. Me parece, creo que esa es la última foto que tengo de ese caso. El doctor me comenta que obviamente como al hacer lo mismo que con la otra paciente, hay que al hacer el reposicionamiento del colgajo, nos llevamos pues la línea mucogingival. Entonces él lo que quiere es precisamente esta línea mucogingival, reposicionarla, colocar un injerto de tejido conectivo para poder ganar encía y que bueno, después con la rehabilitación se puedan conformar nuevamente papillas
pilas y bueno, todo, ¿no? Entonces, ahí en esa parte ya entra la rehabilitadora a hacer ese trabajo, pero todavía pues es algo que tiene que hacerse, ¿no? Y muy importante, bueno, creo que hay otra foto, oye, no. Eh, la paciente no tiene muy buena higiene, como podrán darse cuenta, y se observa un poquito de placa, también en estas partes de acá. Entonces, bueno, eso hace que también haya un poco de inflamación y sangrado en algunos sitios, pero yo lo veo muy bien, va muy bien. Y a este caso, bueno, es un caso reciente, pero se los quería mostrar para que vieran que hay ocasiones en donde, pues, si no se realiza el procedimiento de regeneración ósea, pues igual se tiene que limpiar sí o sí, aunque no se ponga el hueso, no se ponga la membrana, se tiene que solucionar el proceso infeccioso y bueno, a través del manejo de tejidos blandos podemos como disfrazar un poquito la ausencia de ese tejido óseo alrededor del implante y que también va a tener que ver mucho pues el paciente, ¿no? Su cicatrización, su condición sistémica relacionada con la cicatrización para que pueda haber un resultado por lo menos aceptable, funcional para el paciente, que no pierda esos implantes. Entonces, bueno, eso sería todo, todo por el momento. Ok, doctora, pues Hayos en Implant, le estamos muy agradecidos por su participación. Esperamos seguir contando con su participación para futuros eventos. De igual manera, doctores, muchísimas gracias por habernos dado su tiempo. No olviden que tenemos más contenido en lo que resta del mes. Doctora, fue un gusto haberla tenido con nosotros. Que tenga un hermoso día.
Y Ok, doctora, ¿me escucha? no sé si alguien más tiene alguna otra duda. A ver. Creo que no. A ver. No me Ah, escuchan. buenos Sí, días. Sí, doctora, buenos buen días. día. Recomendaría el uso de colutorio de cetilpiridinio en vez del enjuague de iodopovidona con suero fisiológico, o es muy agresivo, más que el cóctel del enjuague con iodopovidona. La verdad no te voy a mentir porque la verdad no lo he utilizado y no he leído nada acerca de la utilización de ese enjuague de cetilpiridina en este tipo de casos. La verdad es que normalmente ese se combina con el con algún tipo de anestésico o tópico, pero ese existe en spray, nomás que sí he escuchado que a veces lo recomiendan como uso cotidiano cuando tienen gingivitis o problemas periodontales severos. Entonces a lo mejor podría funcionar, no sé. Era mi duda. Ujú. No, pues la verdad es que en este caso no lo he probado y también no se trata de que si lo he probado o no, tampoco he leído nada acerca de la Ah, utilización del ok. cetilpiridino para esta cuestión, pero igual voy a investigar y a ver si encuentro información de eso y ya podemos platicar a ver si es una opción. Y digo, sería bueno saber si es una opción, ¿no? Para el paciente. Y es que lo comentan en un estudio reciente ahí en la Universidad de Qatar, Ujú. pero lo recomendaban como profiláctico, pero no precisamente para esos casos, sino para periodontitis Para o este así tipo ya. de casos. Ajá, entonces mira mi duda como también tiene que ver con periodoncia, pues a lo mejor sí se convendría, ¿verdad? A Pero lo no mejor hay, no hay también, estudios. ¿verdad? Sale, vale. Gracias. Ok. Ok, doctora, ¿me escucha? Sí, ¿En su chat no tiene sí. ninguna otra pregunta, doctora? No, no. Ok, doctores, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta sobre los casos o la información de la doctora? Ok, doctora, pues aparentemente no hay más preguntas, pero sí me comentan en el chat que la felicitan mucho, que le agradecen mucho por su información. De igual manera, de parte de Hayos en Implant, le estamos muy agradecidos por su participación. Esperamos seguir contando con su participación para futuros eventos. De igual manera, doctores, Ujú. muchísimas gracias por habernos dado su tiempo. No olviden que tenemos más contenido en lo que resta del mes. Doctora, fue un gusto haberla tenido con nosotros. Que tenga un hermoso día. El gusto es mío y para servirles.